expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, fue sentenciado a 5 años de prisión por asociación ilícita. Defensoría del Pueblo levantó una acción de protección constitucional para exigir al Estado el pago de sueldos atrasados a servidores públicos. Madre de joven que se quitó la vida tras ser violada por el rector del colegio donde estudiaba hace un llamado y pide que estos casos no se repitan. Familia vivió angustiantes momentos por el aparente secuestro de un menor de 5 años en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Afortunadamente, el pequeño fue hallado. En lo internacional, masivas protestas contra el gobierno en Argentina. Médicos del Hospital de la Policía de Quito dieron de alta a Valentina, la bebé prematura que perdió a su madre producto del COVID-19. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos completa información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Por supuesto, ¿qué tal, Charlie? Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos como siempre y muy atentos porque en pocos minutos decomisan más de 300 kilos de cocaína que estaban encaletados en el doble fondo de una lancha pesquera. Eso ocurrió en Manta, provincia de Manabí. Los detalles más adelante y en breve. Hallan a un menor de 5 años que habría sido secuestrado en el cantón El Triunfo, provincia de Guayas. Se lo contamos dentro de poco. Esté pendiente. Iniciamos. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, fue sentenciado a 5 años de prisión por asociación ilícita. Él está acusado como autor directo del delito por ofertar cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero. Encarcelado injustamente. 9 meses después de su detención, un tribunal penal del Guayas dictó la sentencia en contra del cura José Tuárez, acogiendo las pruebas de la fiscalía. 5 años en sentencia condenatoria. Los informes investigativos determinaron la relación entre todas las personas que formaban parte de esta asociación ilícita. Toca apelar nada más. La fiscalía presentó más de 35 pruebas en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre audios, videos y extracción de información de teléfonos celulares. Ofertaban temas a los cargos públicos, es decir, de la DAC, temas relacionados a las aduanas y finalmente también temas relacionados al Ministerio de Salud Pública, que ellos se habían atribuido la posesión de un viceministro de salud. Se pudo indicar de que luego de ser posesionado recibía llamadas telefónicas de parte de las personas que integraban esta asociación ilícita y luego de eso le habían solicitado la cantidad de $200.000. Según la fiscalía, Tuárez gestionaba puestos en el sector público a cambio de sumas que van entre los $5.000 y $500.000. Es lo que se ha podido corroborar de acuerdo a la información que contaban en los teléfonos celulares de las personas hoy sentenciadas y que adicionalmente hablaban de barras, dinero y piedras preciosas. Lo que les dije, la crónica de una muerte anunciada. La única prueba que tenía relación con el señor Mario Trejo. No ha fundamentado en absolutamente nada más la fiscalía, más que algunos verbos rectores inexistentes de la asociación ilícita. La pericia que presentó esta defensa técnica, el señor perito dijo que carecía de originalidad dicho video. Y no hay audio. Existe la relación entre una de las personas que incluso fue su mano derecha o trabajador en el Consejo de Participación Ciudadana, es el señor Mario Trejo, quien ya se encuentra con sentencia condenatoria. Él sería su hombre de confianza, que con él es que tendría que tramitar todo el tema referente a oferta de cargos públicos. El pasado 28 de noviembre se detuvieron a 32 personas en este caso, 16 fueron absueltas y 12 se acogieron al procedimiento abreviado, es decir, aceptaron su culpa y recibieron una pena de 1 año de cárcel. Hay otros 3 procesados cuya situación jurídica se determinará en una próxima audiencia. Informó Roselena Vázquez. Y tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Ecuador por la violación de una menor de edad a manos del vicerrector de un colegio fiscal donde estudiaba en el año 2002, hoy su madre pide que casos como estos no se repitan. Fueron 18 años de lucha, angustia y dolor los que pasó Petita Albarracín tras la muerte de su pequeña hija, quien sufrió abuso y acoso sexual por parte del vicerrector de un colegio público en Guayaquil. La joven se había enterado que estaba embarazada y por ello decidió quitarse la vida. Desde entonces, doña Petita ha pasado días cruciales, llevándola incluso a plantear el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió hace pocos días
el fallo, condenando a Ecuador por lo acontecido. Esto comenzó así mismo de pena que murió mi hija y ahí con juez y todo lo declararon culpable, pero el tipo se voló, nunca lo cogieron. Que hemos llegado a una resolución buena para mí porque ya es lo último que esperábamos. Hoy contempla las fotografías de su hija y desea que este caso no se vuelva a repetir. Debo poner un espare para que ya los niños de escuela ya no sean acosados, que debe ser parado esto. Esto hizo que el presidente Lenín Moreno tuitee en su cuenta, señalando que en el marco del respeto de los derechos humanos y sistema interamericano cumplirán con las medidas. Anunció que el país ejecutará la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán. Esto no justifica, no me va a devolver a mi hija. Esto no me va a justificar porque no la voy a tener. Todo lo que hicieron, esta corrupción, estos grandes monstruos con mi hija, desde los profesores, todo, le digo. Y es que el tribunal determinó en su sentencia indemnizar por daños materiales generados por su muerte, por lo que deberá pagar $70.000 a la familia de la menor. Además tendrá que declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. También se deberá dar trámite psicológico a los familiares de Paola. Asimismo, se deberá publicar el registro oficial de la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional y otorgarle, si la madre lo acepta, de forma póstuma, el grado de bachiller. La Corte también deja clara que la violencia sexual contra niñas, contra adolescentes, no es un hecho aislado. Esto se convierte en el primer caso que conoce el Tribunal Interamericano con sede en San José sobre violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo en Ecuador. Informó Carlos Julio Gurumendi. Hay conmoción en Brasil. Manifestantes trataron de impedir la interrupción del embarazo de una niña de 10 años que había sido violada por su tío. La menor tuvo que ser trasladada a otro centro de salud porque los médicos se negaban a realizar el procedimiento autorizado por la justicia. Activistas conservadores acusaron de asesinos a los profesionales y a la propia víctima. La menor finalmente pudo interrumpir su gestación en un centro médico de Recife, en el noreste de ese país. Realmente me siento destrozada mi corazón porque tanto tiempo de lucha me pudieron entregar a mi mamá. Y yo he andado día y noche en el hospital y no hemos podido, hasta la fecha de hoy, no nos ha podido dar el cuerpo de mi madre. Para identificar los cadáveres de las personas reportadas como desaparecidas durante la pandemia, el Servicio Nacional de Medicina Legal utiliza 3 métodos. El perfil genético de los cadáveres es comparado con el perfil genético de los familiares. Un equipo de La Noticia tuvo acceso a los laboratorios donde se desarrollan estos procedimientos. Los detalles hoy en nuestra emisión estelar. Mucha atención, desarticulan una banda delictiva dedicada al robo de vehículos en Guayaquil y Durán. La Policía Nacional informó que los delitos eran dirigidos aparentemente desde la penitenciaría del Litoral. 2 hombres a bordo de este taxi amarillo llegan hasta la 4ª etapa del recreo en el cantón Durán. Uno de ellos se acerca hasta un auto, forza las seguridades e ingresa. Y en cuestión de segundos se lo sustrae. En las imágenes se observa al propietario del vehículo salir corriendo tras los delincuentes. Se identificó el taxi que vemos acá, que es el causante del cometimiento de robo de vehículos. Personal policial acude a uno de los propietarios, el cual indica de que este vehículo se había alquilar para el taxi, ¿no? En $20 a un ciudadano. Este ciudadano vemos que le ha estado dando mal uso. Horas después, la policía montó un operativo de búsqueda y localizó el automotor robado en un inmueble del Guasmo Sur, en Guayaquil. Durante el procedimiento fueron detenidos los participantes del delito, quienes pertenecerían a una banda delictiva que opera desde la penitenciaría del Litoral. Ellos manifiestan de que desde la cárcel realizaban llamadas, asimismo el propietario desesperado buscaba en todo lado
y así que ellos pedían unas cantidades de 500 a 1.000 a 2.000 dólares para que devuelvan el vehículo. Vamos a hacer las investigaciones correspondientes y bueno, si estas personas se dedicaban desde la cárcel a extorsionar a las personas también, nosotros daremos hasta las últimas consecuencias. Para evitar estos robos, la policía recomienda dejar los vehículos en garajes o al menos en parqueaderos con guardias de seguridad. Informó Jorge Salazar. Además decomisan más de 300 kilos de cocaína que estaban encaletados en el doble fondo de una lancha pesquera artesanal en Manta, provincia de Manabí. La embarcación estaba en una casa que era utilizada como centro de acopio. Un hombre fue detenido por este caso. Camuflados en el doble fondo de una lancha pesquera artesanal, la policía detectó 310 paquetes de clorhidrato de cocaína listos para su envío a Centro y Norteamérica. En total, 345 kilos de droga fueron decomisados. Se afectó las operaciones de una célula narcodelictiva que pretendía enviar una considerable cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, valorada en nuestro país en $897,000. Durante un operativo ejecutado en Manta, provincia de Manabí, agentes antinarcóticos con cooperación de la Coordinación Europea allanaron una casa que era utilizada como centro de acopio. Allí se encaletaba la droga que llegó vía terrestre desde Esmeraldas. Desde San Lorenzo, a través de las vías, mediante los vehículos que utilizan ciertas caletas para poder trasladar y los policías, los controles policiales no se puede identificar. Según la policía, un hombre fue detenido. Se trata del ecuatoriano Erwin Fernando L., de 32 años de edad, quien custodiaba la carga ilícita valorada en el mercado internacional en más de $16 millones. Acopiaban la droga donde ingresaban ciertas lanchas, aparentemente para dar mantenimiento y reparación, y donde a estas lanchas le acoplaban para ocultar esta sustancia. Con este golpe al narcotráfico, solo en Manabí en lo que va del año se han decomisado un poco más de 2 toneladas de droga y se han desarticulado más organizaciones delictivas que el año anterior. Tenemos 5 casos más que el año pasado, tenemos 11 detenidos más que el año pasado y estamos trabajando. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y más adelante, hallan a menor de 5 años que habría sido secuestrado en el Cantón El Triunfo. Se lo contamos dentro de poco. Esté pendiente. Conozca cuáles son los métodos que se utilizan para identificar los cadáveres. Un equipo de La Noticia estuvo en el laboratorio del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y nos cuenta que de los 216 cuerpos que fueron trasladados a ese sitio, en el tiempo más crítico de la pandemia, 137 ya han sido reconocidos y 79 aún faltan por identificar. Para identificar los cadáveres hay 3 fases: huellas dactilares, análisis antropológico y pruebas de ADN. Cuando no pueden ser reconocidas por sus huellas, viene el proceso antropológico, es decir, la identificación por los rasgos físicos. Y esto también se puede determinar por las osamentas a través de mediciones. La evaluación va de características generales a particulares o de detalles. Si cabellos de color negro, si es de color castaño claro, si es lacio. Y luego nos vamos a características individualizantes, lunares, cicatrices, tatuajes, que hacen que una persona sea única. Si no viene un familiar y no declara cuáles son las características de su familiar, cómo era, fotografías, etcétera, no se puede hacer la identificación. Se cotejaría la evidencia colectada y se va a comparar con la del familiar. Si no se puede hacer el reconocimiento a través de este método, viene la siguiente fase, que es la prueba de ADN, en la que se puede trabajar con diferentes muestras. Luego de sangre, puede ser médula ósea, cabello, uñas, puede ser huesito o diente. Generalmente las muestras son un fragmento de fémur o pueden ser médula o piezas dentales. Estas muestras son procesadas, para lo cual tienen que pasar por un corte, un pulido, hasta obtener el polvo en el caso de los huesos. Tras extraer el ADN se realiza la prueba de PCR, que es la amplificación del material genético. Luego de que las muestras pasan por 7 procesos rigurosos de análisis, finalmente se obtienen los resultados de ADN para la identificación de los cuerpos. El perfil genético de los cadáveres
es comparado con el perfil genético de los familiares, para así conocer el vínculo biológico. El tiempo de análisis es de aproximadamente 40 a 60 días. Estos 3 procedimientos han sido utilizados para identificar los cadáveres de las personas fallecidas durante la pandemia en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Medicina Legal. Y de acuerdo a los registros de los 216 cadáveres que llegaron en el tiempo más crítico del COVID-19, 137 ya han sido identificados, 11 por huellas dactilares, 95 por análisis antropológico y 31 por ADN. De esos hay 21 cadáveres que se entregarán la próxima semana y posteriormente se irán entregando mediante cronograma. Aún faltan 79 cadáveres por reconocer y una vez que esto se logre serán entregados a sus familiares de acuerdo a un cronograma establecido. Informó Roselena Vázquez. Un joven de 15 años murió tras ser atropellado por un vehículo pesado en la vía a la costa. Habitantes del sitio aseguran que los automotores no respetan a peatones ni la velocidad permitida. El video se hizo viral en redes sociales. La angustia de una familia que en brazos tiene a uno de sus integrantes, minutos después de que un vehículo pesado lo atropellara. Todo sucedió en la vía La Costa, en el sector conocido como Casas Viejas. Aún no salen de su impresión familiares del fallecido. Muchacho joven. Vivía aquí en el sector. Sí. La familia destrozada. ¿Qué más quedas? Aquí pasan hartos carros pesados. Aquí el muchacho venía entrando y la volqueta esa venía y invadió el carril aquí en lo que es donde lo atropelló al chico. El cuerpo del joven fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para determinar las causas del deceso. Aseguran quienes viven por la zona el respeto a los peatones ya no existe. También se suma alta velocidad de los automotores. Así es, señora, aquí es peligroso, está oscuro, hay otra que está volqueta allá del baño, vienen a demasiada velocidad. A veces nosotros hacemos frente en las motos y nos cogen desproviso, así, se pegan muy a la orilla, al lado que venimos nosotros. Elementos de tránsito ya hacen las investigaciones, no quieren que hechos como este se vuelvan a repetir. Informó Julio César Saona. Y en temas nacionales, ante los retrasos frecuentes del pago de salarios a varios servidores públicos, la Defensoría del Pueblo levantó una acción de protección constitucional para exigir al Estado una respuesta positiva en el pago de las remuneraciones laborales. Hasta 3 meses de impagos, así es el panorama de algunos servidores públicos, quienes ven cómo les toca esperar, en algunos casos hasta 90 días, para recibir sus haberes salariales. En este contexto y tras el retraso del gobierno central en el pago de sueldos a servidores públicos, la Defensoría del Pueblo levantó una acción de protección este lunes ante un juez constitucional para buscar una solución al panorama de muchos trabajadores en el país. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Finanzas aplicó una modalidad de pagos a los servidores públicos, priorizando la rama en la que se desempeñan, método que causó retrasos de pagos en otras instituciones del Estado. Cada mes se viene pagando con retraso y se lo va haciendo por sectores indistintamente. Según la Defensoría del Pueblo, esta modalidad de pago ha incurrido en la vulneración de varios derechos constitucionales de los trabajadores y es por eso que exponen la situación ante un juez para que sea él quien decida una resolución. De manera que sean los jueces constitucionales quienes dispongan al gobierno nacional, ministro de Finanzas, el pago inmediato de estas obligaciones. Ante varias denuncias del sector de la salud sobre retrasos de los pagos de los salarios, el ministro Juan Carlos Ceballos dijo que el incumplimiento no está dentro de las competencias de su cartera y que el Ministerio de Finanzas es el indicado en realizar el desembolso de los pagos. Como Ministerio de Salud Pública nosotros hemos cumplido oportunamente con todo el envío de la documentación, pero que el Ministerio de Salud Pública no le corresponde el pago ni la efectivización del pago. Hasta el mes de julio son más de $300 millones en salarios los que adeuda el Estado a sus trabajadores. Informó Mauricio Sánchez. El procurador síndico del municipio de Guayaquil presentó una acción constitucional de acceso a la información contra el Ministerio de Salud Pública. El Cabildo pide a esta cartera de Estado que proporcione nombres y direcciones de ciudadanos que permanecen en la ciudad con diagnóstico de COVID-19.
con el propósito de conocer dónde se encuentran todos los contagiados de COVID-19 para poder intervenir con la ayuda y a fin de evitar un rebrote de la pandemia en Guayaquil, el procurador síndico municipal presentó la acción constitucional en el complejo judicial de la Florida. Lo que hemos presentado es una acción constitucional de acceso a la información pública, una acción que se presenta cuando se niega el acceso a una información. Hace algunos días requerimos información al Ministerio de Salud Pública, nos indique los contagiados, el número de pruebas realizados y también la dirección domiciliaria. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, insistió en la necesidad de obtener los datos de las personas diagnosticadas con coronavirus para apoyar en la vigilancia epidemiológica. El Ministerio de Salud, no sé si no tiene ningún dato y no está haciendo ninguna prueba y por eso no le entrega, o sencillamente no entiende que esto es una pandemia mundial y hay que tener el control y el cerco epidemiológico. El Seguro Social sí entregó los datos, el Ministerio de Salud no los entregó. Las clínicas privadas tampoco han entregado los datos ni los laboratorios. Los laboratorios de 45 entregaron 3. Al respecto, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó: hay un tema que es bien delicado y es el tema de la confidencialidad de cada persona. Eso es un derecho constitucional que cada persona tiene. Y ellos han exigido al Ministerio de Salud Pública para que se entregue cierta información que es confidencial. Y yo no puedo entregar esa información, no hay otra razón. Yo tengo que pedir los permisos que sean adecuados como para entregar la información. Esa información que es del Ministerio de Salud Pública tiene que ser guardada con un celo profundo porque hay un problema de confidencialidad, no es otro. La respuesta es que esos son datos secretos y que según la Constitución no pueden dárnoslos. La Constitución no contemplaba pandemias mundiales. La Constitución no se refiere a este tipo de cosas. Además, hay un decreto ejecutivo del presidente de la República donde autoriza a los COE locales, cantonales, el poder solicitar información a cualquiera de los entes que están relacionados. Es decir, el ministerio está desobedeciendo al mismo presidente de la República. Informó Roselena Vázquez. De lo internacional, miles de chinos hicieron caso omiso a las recomendaciones sanitarias por el coronavirus y participaron el fin de semana en una gigantesca fiesta de música electrónica en un parque acuático de Wuhan, ciudad donde se originó la pandemia de COVID-19 a finales del año anterior, lo que ha generado polémica. El Maya Vix Water Park se llenó de gente y miles de personas bailaron de forma aglomerada al ritmo de la música electrónica sin utilizar mascarillas. Increíble. Mientras que en Argentina miles de personas se movilizaron en distintos puntos de ese país para protestar contra el gobierno. Los manifestantes marcharon con banderas argentinas y con carteles contra la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada y contra la extensión de la cuarentena. La protesta, que se ha denominado del 17A, fue convocada principalmente a través de las redes sociales, bajo los hashtags 17A salimos todos y 17A banderazo por la libertad. Aunque ningún partido de la oposición llamó formalmente a participar de la movilización, varios referentes de Juntos por el Cambio apoyaron públicamente la iniciativa. En la capital, Buenos Aires, el epicentro de la protesta fue el Obelisco. Los manifestantes gritaron consignas en contra de la reforma judicial que impulsa el oficialismo y mostraron su rechazo a la cuarentena y a la corrupción, al mismo tiempo que reclamaban mayor seguridad. Desde el gobierno calificaron la protesta como un atentado contra la salud de los argentinos por darse durante el pico de contagios y muertes por coronavirus, informó Wilber Quiñones. 22 horas con 23 minutos y al regresar del corte comercial, mucha atención porque les presentaremos el caso de la familia que vivió angustiantes momentos en un aparente secuestro de un menor de edad de 5 años en el Cantón El Triunfo, provincia de Guayas. Ya regresamos. Como ya es de conocimiento público, las cárceles del país se encuentran bajo estado de emergencia decretado por el gobierno con la finalidad de eliminar las mafias que operan desde el interior. En el siguiente reportaje conoceremos qué aspectos se busca fortalecer con esta medida. Ahora esa es una. Fue una revuelta generada el pasado 3 de agosto en la penitenciaría del Litoral, lo que incendió una vez más las alarmas.
11 muertos y un agente de la policía herido fueron parte de lo ocurrido aquella mañana. ¡Esa es la presión! Como consecuencia de estas y otras acciones, el pasado 11 de agosto, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción, justo cuando se cumplía un año de culminar con la emergencia decretada en el 2019. Con ello se busca movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para resguardar la tarea en los centros carcelarios. Y evitar que bandas delincuenciales que operan tanto fuera de los centros como al interior de los centros pues pretendan hacer de las suyas dentro de los centros de rehabilitación. Según el funcionario, la diferencia de esta nueva emergencia radica en que habrá atención adecuada por parte del Estado en torno a aquellos requerimientos y necesidades por parte de las personas privadas de la libertad. No nos olvidemos que el sistema de rehabilitación no es solamente la custodia y evitar enfrentamiento entre privados de libertad. Tiene que ver con el tema de beneficios penitenciarios, tiene que ver con la atención de la salud, tiene que ver con diferentes ejes de trabajo como es la educación. Además, aseguró que se ha logrado rehabilitar algunas cámaras de videovigilancia que dejaron de funcionar luego de ser destruidas en anteriores revueltas. El SNAI ha peleado mucho para que sea el seguro quien reconozca muchas cámaras que en su momento en los amotinamientos de hace un año atrás fueron destruidas. De esta forma, por segundo año consecutivo, la situación dentro de las cárceles del país obliga a tomar medidas extremas a manera de intentos desesperados por frenar el accionar de quienes están bajo prisión, pero desde sus celdas continúan gobernando en el mundo criminal. Informó José Morales. Y como lo anunciamos, un menor de 5 años desapareció por 2 horas en el cantón El Triunfo, provincia de Guayas. Se presume que un sujeto lo habría secuestrado. Sus familiares estuvieron desesperados buscándolo con la Policía Nacional. Afortunadamente el pequeño ya está en casa, sano y salvo. Fueron 2 horas de pánico, 120 minutos que se hicieron eternos al no ver en casa al pequeño de 5 años. Unos vecinos les dieron las primeras pistas. Un moreno alto, cabeza raspada, se llevó a su hijo, dice, lo llevó, dice, ¿quién es él? Yo le digo, no sé quién es, y ahí nos alborotamos, yo fui a llamar al papá, que el bebé no aparecía. La palabra secuestro se pronunciaba con frecuencia en ese núcleo familiar. Pidieron apoyo a la Policía Nacional y con la DINAPEN iniciaron el rastreo por estas calles de la Ciudadela San Fernando 1, en el cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Pero mientras todos buscaban, apareció el pequeño. Ahí lo encontraron. Escondido, nervioso y asustado. Él estaba temblando dentro del cuarto del hermano, escondido, atrás de un colchón, llorando, temploso. Mi hijo no es inquieto, no es hiperactivo, porque esa cosa se llama hiperactivo. No es hiperactivo, mi hijo es un niño tranquilo. Lo llevaron al centro médico de la ciudad, donde lo evaluaron y determinaron que no había sufrido ningún tipo de lesión o heridas. Y así regresaron a la casa con el infante. Su abuelita cree que el monto que ganaron en un bingo hace pocos días pudo haber originado ese inconveniente. $1,275. Yo pienso que ha de haber sido eso, pero si hubiese sido él, me hubiesen llamado a pedir rescate. Intentamos obtener una versión policial en este destacamento, pero el encargado se encontraba en una reunión en otro cantón. Y así sus padres y también su abuela están tranquilos a tenerlo nuevamente en casa, y sobre todo sano. Bueno, en este mundo usted sabe que uno igual tiene enemigos y todo. Pensé 1000 cosas en ese momento. Ahora esperan el trabajo de la policía para que se identifique a la persona que se lo habría llevado en un automóvil y que lo estaba esperando más adelante, en un caso que alarmó a muchos en ese cantón de Guayas, que tuvo un final feliz, informó Charlie Pisa. En el ámbito electoral, la Asamblea Nacional de Creo ratificó al binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero para las próximas elecciones presidenciales, cuya campaña girará en torno a la generación de empleo, lucha anticorrupción y reestructuración del sistema de salud pública. Jorge Escobar nos reporta. Acepto la candidatura a la presidencia. Era cuestión de días. Y frente a la devastación que ha dejado la pandemia,
Lazo elige a un neurocirujano con 40 años de experiencia en medicina y administración de salud para su tercera contienda que aspira. Ya es momento de darle la oportunidad al cambio, a la experiencia y a la gente honesta. Cuando un hospital no nos da la cita a tiempo, cuando nos tratan mal, cuando no nos atienden y nos hacen esperar días, semanas y meses, esto atenta contra la dignidad. Pese a que en las elecciones de 2017 ofreció la creación de 1 millón de empleos, no precisó cifras. Hoy la emergencia sanitaria y su escenario impredecible. Una vez que pase la pandemia, nos atreveremos a dar cifras que serán mucho más agresivas que en el 2017. Habló entonces de prudencia fiscal, mejorar las condiciones del crédito externo cuyo pasivo total supera los 60.000 millones. También del interno. Invitando a bancos extranjeros a competir con los bancos ecuatorianos y a lograr lo que todos queremos, más bajas tasas de interés. Sin embargo, casa adentro habrán cambios en las postulaciones a la Asamblea Nacional, ya que tendrían nuevos cuadros para la próxima elección. Lo que a juzgar de Guillermo Lazo, ahora que ha vuelto el campeonato nacional, no todos saltarán a la cancha. Y otros se quedan en la banca de suplentes. Hay unos que ya han jugado un buen partido y sin duda alguna serán un buen fichaje. Extraoficialmente trascendieron los nombres de Esteban Bernal, Yanine Cruz y Héctor Yepes, pero solo el asambleísta de Guayas, quien pertenecía a Suma, por la decisión de la bancada, que lo acogió en marzo de 2018, dijo estar sorprendido. Informó Jorge Escobar. El Consejo Nacional Electoral y organizaciones políticas proponen disminuir hasta en un 50% el monto económico destinado al Fondo de Promoción Electoral para los comicios del próximo año, que al momento se proyecta en más de 42 millones de dólares. El Consejo Nacional Electoral CNE, consciente de la difícil situación que atraviesa el país por la crisis económica y sanitaria, quiere aportar reduciendo el monto económico destinado para el Fondo de Promoción Electoral, que al momento la proyección es de 42.483.018,64 centavos. Sabemos que el país está en crisis, sabemos que debemos priorizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Hemos tenido diferentes pronunciamientos de organizaciones políticas. Así, el máximo organismo electoral pone sobre la mesa de análisis que del monto proyectado solo se ocupe el 10%. Otros sectores políticos proponen que sea el 30%, el 50% y el 70%. A ver que las grandes campañas se comprometan a por lo menos aplicar la mitad del gasto electoral. Concertación ya se pronunció sobre este tema con relación a la necesidad de que el Ecuador tiene que replantearse el uso de los fondos de la promoción electoral. Porcentaje que se deberá aprobar en los próximos días. También en el tercer consejo consultivo se citó la preocupación que existe por la deuda que se mantiene con varios medios de comunicación en relación a procesos electorales anteriores. Elecciones generales 2017, primera vuelta, segunda vuelta, consulta popular 2017, referéndum consulta popular 2018, elecciones 2019. Total, $31.851.995. El Ministerio de Finanzas, por su parte, ha hecho acercamientos con diferentes gremios, asociaciones de los medios de comunicación para buscar mecanismos alternativos de pago. Informó Héctor Romero. Es momento de ir a un corte comercial, pero al volver, dramático rescate en China. Un niño de 6 años quedó atascado en una ventana en el 6º piso de un edificio residencial. Se lo contamos cuando regresemos. Y ahora una noticia alentadora. Los médicos del Hospital de la Policía de Quito dieron de alta a Valentina, la bebé prematura que perdió a su madre producto del COVID-19. El padre de la pequeña logró superar el virus y luego de 36 días finalmente pudo verla. Momentos emotivos se vivieron en el reencuentro. Veamos. Es el emotivo encuentro entre un padre e hija que fueron separados por el COVID. Un momento esperado. Pasaron 36 días lejos y hoy estas imágenes nos llenan de esperanza. Y ahora fue un gran día
que le pude ver por primera vez a mi hijita, después de todo lo que hemos pasado. Pero recordemos la historia de Valentina, la pequeña guerrera que nació en medio de la pandemia, un ejemplo para que renovemos nuestra fe y nuestra capacidad de lucha como seres humanos. Mi bebé es una guerrera que desde el primer día que nació luchó por su vida. La mamita de la pequeña es una víctima del COVID. Falleció horas después de dar a luz. Ahora Valentina tiene un ángel en el cielo que la cuidará siempre. Me duele mucho de que mi esposa no esté aquí, pero sé que desde el cielo nos está cuidando. Le va a cuidar mucho a Valentina y hasta ahora lo está haciendo. ¿Cómo no apropiarnos de esta historia de luz en medio de tanta oscuridad? Estuvimos presentes cuando Valentina permanecía en observación y de a poco se fue recuperando. El personal médico y directivo del Hospital de la Policía de Quito dice que llegó un ángel a sus vidas. Y esa fuerza, esa fortaleza que esta pequeña niña expresa día a día es lo que nos fortalece aquí en el Hospital de la Policía Nacional. Nosotros vamos a estar conectados. No nos perdimos de su primer mes de vida, una pequeña celebración porque su salud mejoró. Valentina llegó a muchas vidas y cambió otras. A toda la gente a nivel nacional que nos estuvo apoyando de todo corazón, a esa gente por todas esas bendiciones que nos enviaban. Agradecerles mucho. Valentina dejó este lunes el hospital. Había fiesta en el cielo y en la tierra. Su madre sustituta le dio el último abrazo. Hermoso, recuerde cuando mi bebé nació. Y pues he intentado darle ese mismo cariño, ese mismo afecto que necesita un bebé, un hijito, pues al nacer. En una caravana y con algunas cositas que fueron doradas, la pequeña y su padre viajaron al Puyo para reencontrarse con la familia. Una historia que nos llena de esperanza en momentos difíciles. Con imágenes de Omar Flores, informó Priscila Cadena.